Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Es un placer estar aquí otra vez con vosotros hoy, o ustedes, donde sea, donde estás ubicado, ¿verdad? En América Latina o en España o otro lado. Bueno, no tengo preparado mucho para hoy, solo que quería compartir algo. He planeado enseñar otra cosa, quería estar ahí en la oficina usando la pizarra blanca y todo, pero bueno, nosotros habíamos muy ocupado en esta semana, pasó tan rápido, haciendo mucho trabajo y todo. Entonces yo dije, Señor, ¿qué debo predicar yo? Y esto es un mensaje, lo que voy a compartir hoy, que yo he tenido en mi mente y en mi corazón por años. Años quería yo hablar de este tema, pero no tenía, pues, no sé, tiempo o algo, porque no es algo en realidad, algo que puedo yo poner en la pizarra. Entonces estuve pensando, ¿cuándo puedo hacer esto? Y en esta semana nosotros vamos a tener tiempo con familia y todo, entonces yo no estudié mucho, pero yo pensando en este tema, yo dije, yo voy a enseñar esto, porque yo he querido por mucho tiempo hablar de este tema. Tengo 3 puntos hoy, y hoy vamos a hablar de lo que Dios demanda, lo que demanda Dios, lo que demanda Dios. Yo pienso que es un buen tema. 3 puntos tengo, entonces yo no quiero ir muy largo hoy por el sol, caliente está, pero estoy feliz que puedo estar aquí. Ayer corté el césped y aquí está muy bonito también, entonces ya vamos a estar aquí hoy y después otra semana quizás vamos a estar otra vez enfrente de la pizarra blanca. Empezamos hoy entonces en el libro de Miqueas capítulo 6. En Miqueas 6:8 leímos esto. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado que sea lo bueno y que pide de ti el Señor. Pide de ti el Señor. Solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con Dios. Pero en este versículo yo hallo donde Dios dice que Él pide algo de nosotros. Es más que pedir, Dios demanda algo de nosotros. Y en este versículo es muy bonito lo que Dios quiere, lo que pide Dios de nosotros es juicio, misericordia y humildad. ¿Eres justo usted? ¿Andas justo? ¿Andas en una vida muy buena? ¿Andas bien? ¿Tienes misericordia? Yo he conocido gente que dice que son cristianos que no tienen nada de eso. No tienen caridad, no tienen misericordia. Solo quieren pelear, solo quieren atacar. Qué triste, ¿verdad? No, la Biblia dice que debemos tener misericordia. Amén. También la Biblia dice humillarte para andar con Dios. Debemos humillarnos. ¿Qué tal? ¿Eres tú humilde? Otros cristianos que yo he conocido que no tienen nada de humildad, no son humildes. Pero Dios quiere esto de nosotros. Es un buen versículo, es un buen lugar comenzar, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de lo que Dios demanda. Y yo veo 3 cosas que Dios demanda en la Biblia. Y cuando yo leo la Biblia, yo veo otra vez, uno de los 3. Siempre en este orden de lo que Dios demanda de los hombres. Ahora yo sé que en este mundo hay algunos que dicen, yo no creo en Dios, pues no importa. Sí existe Dios, Él es el creador, Él hizo todo. Y Dios quiere tener comunión con lo que Él había creado. El problema es el pecado. Muchos hoy en día no quieren nada de Dios. Aquí en los Estados Unidos es muy triste. Echaban fuera de las escuelas seculares Dios, la oración, la Biblia y todo. Y muchos hoy en día en los Estados Unidos ni leen la Biblia, ni entienden lo que dice. Entonces, con el poco de tiempo que voy a tomar hoy, quiero compartir de la Biblia misma lo que Dios demanda, lo que Dios quiere de su creación. ¿Para qué estamos creados? Pues Revelación o Apocalipsis 4:11 nos enseña, nos dice, por su placer o para agradar a Dios. Dios quiere que servimos a Él. Pero hoy en día hay muchos que no están sirviendo a Dios. Y es muy triste, es muy triste. Entonces vamos a comenzar
lo que Dios requiere, lo que Dios demanda, lo que Dios pida de nosotros. Número uno, lo que Dios quiere es santidad. Dios es un Dios santo. Vamos a Éxodo 22. Y como un Dios santo, Dios no quiere pecado, no aguanta el pecado. Y Dios no quiere pecado. Entonces, Dios no creó a nosotros para pecar. Él los creó a nosotros para que vivamos santo. Y lo que Dios desea es la santidad. Éxodo 22:31, mire lo que dice. Dios está hablando a Israel en el Antiguo Testamento, su gente escogido, ¿verdad? Israel. Y dice a ellos, y habéis de serme varones santos. Y aún más y más. Pero Dios dice, yo quiero que vivan santos. Yo quiero que mi creación, que la humanidad anda santo. Dios desea que andamos santos. Levítico 11 es otro. Levítico 11:44. Muchas veces leyendo la Biblia miramos el deseo de Dios, lo que Dios demanda de su pueblo. Santidad. Levítico 11:44. Leímos aquí, pues que yo soy el Señor vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo. Santificar es limpiarse, vivir una vida santa y limpia. Busqué en el diccionario qué significa santo. Apartar de maldad, vivir puro, perfecto, tener morales, vivir una vida moral, no andando en pecado, andando apartando de pecado para vivir santo. Y lo que Dios dice en la Biblia es que Él desea que somos santos. ¿Qué tal? ¿Eres santo tú? Levítico 19:2 dice, hablad a toda la generación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que vivimos santo. Esto es el deseo de Dios, la santidad. Mire, otro versículo, porque he leído muchos versículos del Antiguo Testamento a Israel. ¿Qué tal? ¿Hay versículos en el Nuevo Testamento a los cristianos en que Dios dice lo mismo? Claro que sí. 1 de Pedro 1:15. Vamos a 1 de Pedro 1:15. Y en 1 de Pedro 1:15 leímos lo siguiente, hablando el apóstol Pedro. Y dice 1 de Pedro 1:15, mas como aquel que os ha llamado es santo, Dios es santo, semejantemente también vosotros sed santos en toda manera de vivir. Porque escrito está, 16, sed santos porque yo soy santo. Una cosa que Dios demanda es que nosotros somos santos, apartados de pecado, viviendo justamente y no viviendo en pecado. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Has obedecido a Dios? ¿Vives tú santo en santidad? Otro versículo, Éxodo 20:20. Dios no quiere que pecamos. Dios quiere que apartamos del pecado y que vivimos santo. Éxodo 20:20. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, que por probaros vino Dios, y porque su temor está en vuestra presencia para que no pequéis. Dice, no pequéis, no debemos pecar. Dios no quiere que pecamos, quiere que vivimos santos. Ahora, otro en el Nuevo Testamento, nuestro apóstol Pablo, 1 de Corintios 15, mire lo que dice. 1 de Corintios 15, 34. El apóstol Pablo dice lo siguiente, igual de Pedro, igual que el Antiguo Testamento. 1 de Corintios 15, 34. Despertad a la justicia y no pequéis, porque algunos no tienen el conocimiento de Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Dice que debemos vivir sin pecar. No pequéis. Uno de mis favoritos versículos en la Biblia, en el Nuevo Testamento de Pablo, es lo siguiente. Lo que él dice en 2 de Timoteo 2:19. En 2 de Timoteo 2:19 leímos. 2 de Timoteo 2:19 dice,
Empero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, dice: el Señor conoce a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que nombra el nombre de Dios. Apartar de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Pecado. El apóstol Pablo dice a nosotros que somos salvos, debemos apartarnos del pecado. ¿Qué tal? ¿Andas bien? Dios demanda la santidad. Quiere que vivimos santos. Ahora, yo no estoy diciendo que por esta forma somos salvos. No, no somos salvos por ser santo. No podemos llegar al cielo por apartar de mal. No es por obras que somos salvos. Pero Dios demanda que vivimos santo. El problema es nadie en este mundo, jamás en la historia del mundo, nadie ha vivido su vida sin pecar. Todos pecaron. La Biblia nos enseña que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres son pecadores. Entonces los hombres no pueden cumplir lo que Dios había demandado. Dios dice, no peques. Ya lo hice, Señor. ¿Qué hago? Yo predico que la salvación no es por lo que hagamos nosotros, no es por apartar de pecado. La salvación es por fe, por la gracia, por Cristo. Y yo voy a hablar un poco de esto en este sermón. Pero porque yo predico que la salvación es por la gracia y no por las obras, algunos han dicho, este Roberto Breaker es, el malo, este hombre, él no entiende. Es por las obras que podemos llegar al cielo. Ok, si tú vives toda tu vida sin pecar, pero peca una vez, ¿ya vas a entrar al cielo? No puede. Porque Dios no permite el pecado en su presencia. Entonces el pecador no puede entrar al cielo por el pecado. Necesita perdón. Y esto me lleva a mi segundo punto, pero voy a llegar un poquitito ahí. Por esto yo predico tanto que la salvación es, como dice en el Nuevo Testamento, por gracia, por fe. Algunos dicen, entonces tú dices, Roberto Breaker, que es por la gracia, entonces uno puede pecar. Muchos enseñan así, muchos dicen, los que prediquen de la gracia mucho, ellos son pecaminosos y ellos dicen, está bien pecar porque ya estamos bajo la gracia. Nunca he predicado yo, jamás, que está bien pecar. Dios no quiere que pecamos. Dios demanda que apartamos de pecado. Nunca, yo no sé por qué mientan gente, ¿verdad? Pero hay gente que miente, dice, los que prediquen como Roberto Breaker dicen que está bien pecar. Jamás he dicho esto. Yo tengo un sermón ahí en YouTube, ¿verdad? Que se llama La gracia no es una excusa pecar. Es un buen sermón y yo te recomiendo buscar. Pero el primer punto en lo que la Biblia dice que Dios demanda de nosotros es que Dios demanda santidad. Pero sabemos algo, no somos santos. Sabemos algo, somos pecadores. Entonces, ¿qué tal cuando pecamos? Ya hemos pecado contra el mandamiento de Dios. Entonces, ¿ya vamos al infierno todos? ¿O hay perdón? Bueno, Dios también, y esto me lleva a mi segundo punto. Dios demanda santidad, pero cuando no podemos cumplir esto, Dios demanda sangre. Dios demanda sangre derramada. Vamos a Hebreos 9:22. Dios sí sabe que somos pecadores. Dios sí sabe que somos en la imagen de Adán, el que pecó. Y nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Dios sabe que somos pecadores. Él demanda que no pecamos, pero si sí pecamos, Él dice, ok, ya que has pecado, yo demando otra cosa. ¿Qué demanda Dios? Sacrificio de sangre. En Hebreos 9:22, mire lo que dice. Y casi todas las cosas según la ley son purificadas con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. ¿Remisión qué es? Pues en el Antiguo Testamento está hablando de remisión de pecados, lo cual también se llama perdón de pecados. Cuando peca una persona, Dios está enojado. Dios odia al pecado. Dios no quiere el pecado. Dios está enojado con el pecado.
Entonces Dios mira al pecado y dice, ok, yo demando un sacrificio de sangre. Demando sangre por este pecado. Y en el Antiguo Testamento miramos claramente lo que Dios mandó bajo la ley. La ley es, no debemos hacer tal cosa. Y muchas cosas dice la ley, no harás tal cosa, no harás tal. Y Dios dice, yo quiero que sigues a la ley y hagas lo que digo y no debes pecar. Ahora uno peca. Oh no, ya pequé contra la ley. ¿Ahora qué? Y Dios en el Antiguo Testamento dijo, yo demando sangre. Y sin sangre no hay perdón. Levítico 17:11. Bajo la ley, el Señor dijo, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará el alma. Expiación de sangre. En inglés es una palabra poco diferente, atonement. Y es muy interesante la palabra atonement en vez de expiación. Atonement es at one ment. Con Dios somos juntados como uno. Esto es la significación, at one ment. Junto con Dios, como unidad con Dios, juntos. ¿Qué significa? Es perdón de pecados. Expiación de sangre es algo hecho para perdonar los pecados. Y Dios demanda que cuando uno peca, algo tiene que morir. Y bajo de la ley era un cordero o otro animal mandado por Dios. Vamos a Levítico 4. En Levítico capítulo 4 quiero mostrarle la ley en que dice que Dios demanda la sangre derramada. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. Dios demanda sangre cuando uno peca. Y Levítico capítulo 4 versículo 27 dice, y si alguna persona del común del pueblo pecare por hierro o por error, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Dios en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que le fuere conocido su pecado que cometió, traerá por ofrenda una hembra de las cabras, una cabra sin defecto por su pecado que habrá cometido. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Y más está hablando de lo que tiene que pasar. Dios no puede perdonar sin sangre. Y el hombre mismo que pecó tiene que poner su mano encima diciendo, Señor, en vez de mí, por mi pecado, el inocente, pobre inocente, tiene que morir. Y mire lo que pasa. Al fin, versículo 35. Y le hará el sacerdote expiación de su sangre. El sacerdote llevó la sangre y lo echó. Y dice, y le será perdonado. No hay perdón sin sangre. Dios demanda que vivamos santo. Oh, ya, qué gran lío porque hemos pecado ya. Ahora, ¿qué demanda Dios? Porque somos culpables de haber pecado. Dios dice, ok, por su pecado yo demando un sacrificio de sangre. Ok, bueno, hoy en día yo puedo ir a buscar una cabra o un cordero y matarlo y decir, ok, ya está la sangre, Señor, ¿lo aceptas? Claro que no. Esto no, hoy en día no funciona. Ya estamos bajo el Nuevo Testamento. En aquel tiempo atrás, bajo del Antiguo Testamento, sí. Pero según la palabra de Dios, vino el Señor Jesucristo. Y aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesucristo derramó su propia sangre por nosotros. Y hoy en día la salvación no es por lo que hagamos nosotros, porque no podemos hacer bien, pecamos. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. La salvación es por sangre, pero no sangre de animal. Lastimosamente los judíos ni entienden. Ellos entienden que Dios demanda santidad y ellos están siguiendo la ley, tratando de vivir en una forma para agradecer a Dios. Pero cuando pecan, ellos no miran a Cristo y buscan de Él el perdón de pecados. Ellos todavía están pensando, sí, entendemos que es por sangre,
pero de animales. En Israel están intentando ahora mismo reconstruir su templo. Y su deseo es otra vez tener el templo en Israel, en Jerusalén, para que los pecadores puedan traer otra vez sus sacrificios de animales. Ellos piensan que están todavía bajo el Antiguo Testamento. Pero si uno lee la Biblia, uno entiende, no, ya no estamos bajo del Antiguo, porque vino Jesucristo. ¿Y para qué vino el Señor Jesucristo? Para morir como el Cordero de Dios, para derramar su sangre. Y la sangre que perdona hoy en día no es del Antiguo Testamento, no es de animales. La sangre es la sangre de Cristo. Y esto es lo que salva. Gálatas 1:4 está hablando de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente mundo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Jesucristo vino ¿para qué? A dar sí mismo por nuestros pecados, como el sacrificio, y derramó su sangre. Dios demanda sangre. Aceptó sangre de animales. Pero Jesús dijo, mire, Padre, ¿qué tal si yo derramo mi sangre? ¿Qué tal si yo vengo al mundo y yo vivo 33 años sin pecar ni una sola vez? Y yo, el inocente, derramo mi sangre para los culpables, el justo por los injustos. Jesucristo hizo lo que Dios demandaba, ni pecó una vez. Entonces Él dijo, ahora para los demás, yo derramo mi sangre por ellos. Y Dios Padre en el cielo, según Isaías 53, aceptó este sacrificio, hecho en tu lugar. Y dice, yo aceptaré esta sangre de Cristo para perdonar el mundo. Y en el primero de Juan 2:2, primero de Juan, leímos aún más de Cristo Jesús y lo que Él había hecho por nosotros. Primero de Juan 2:2, leímos, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, mas también por los de todo el mundo. El sacrificio de Cristo en la cruz, cuando Él derramó su sangre, es para todo el mundo. Y esta sangre es tan poderosa, ¿verdad?, que puede perdonar a cualquier pecado. Gracias a Dios. Cristo se llama aquí propiciación. ¿Qué significa la palabra propiciación? Propiciación literalmente significa aplacamiento de ira. ¿Ok? Dios Padre estaba enojado con el mundo y con su pecado y quería pues matar a todos los pecadores. Pero Él dijo, ok, ahora que han pecado, y yo no quería porque yo demando santidad, pero ya pecaron. Ahora yo demando sangre porque estoy enojado con los pecados. Cristo derramó su sangre por nosotros y Dios dijo, ok, ya satisfecho. Ya está lo que yo demandé. ¿Y de quién era la sangre? La sangre de Jesucristo, su Hijo. Jesucristo es Dios. Dios mismo nos amó tanto que Él dio su propio cuerpo como sacrificio. Derramó la sangre de Dios. Actos o Hechos 20:28 dice que es Dios compró la iglesia con su propia sangre. Y es por la sangre de Cristo que somos salvos. Bueno, entonces, Cristo murió, Cristo pagó por los pecados de todo el mundo, Cristo dio lo que era demandada, la sangre. Entonces, ¿todo el mundo está salvo ahora? Claro que no. Hay una más cosa que falta. Hay otra cosa que Dios demanda. Y esto es fe. La primera cosa, santidad. Dios demanda todos vivir santo sin pecar. Lastimosamente, ninguno bebía sin pecar. Todos son pecadores. Sin embargo, Jesús no. Entonces Dios dijo, ok, bueno, entonces yo demando sangre. En el Antiguo Testamento, sangre de animales. Pero vino Jesús, derramó su sangre para el mundo, para los pecados de todo el mundo. Entonces está todo el mundo perdonado. No, porque la última cosa que demanda Dios
es fe. Si Cristo murió, si Cristo pagó por los pecados del mundo, hizo todo, pero cada pecador tiene que aceptarlo. Cada pecador tiene que aprovechar de esto, tomarlo por fe, por confiar en la sangre derramada de Cristo, por fiar, por decir, ok, ya veo, soy pecador, no puedo dar lo que Dios demanda, he pecado. Ok, yo veo el sacrificio de Cristo y esta sangre, yo acepto, yo lo recibo, Señor, yo lo acepto. Dios demanda fe. Vamos a Hebreos 11:6. Dice este versículo muy claro que Dios quiere fe. Y sin fe, pues no hay salvación. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es menester que el que a Dios se allega, cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. Pero otra vez al principio de este versículo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios está en el cielo diciendo, ok, la última cosa que yo demando de ti es fe. Entonces la pregunta es, ok, ¿fe en qué? Dios quiere fe. ¿Fe en qué? Bueno, yo llego a esto en un momentito, pero quiero contarle algo que también conté en inglés, ¿verdad? Yo tengo un hijo, tiene 2 años. Y yo, por mi relación con mi hijo, entiendo mucho con mi relación con Dios. Mi hijo es muy joven. Y yo lo veo como muy inocente, ¿verdad? Y yo lo amo. Pero yo quiero que anda bien y que no hace mal. El otro día mi hijo hizo muy mal. Él estaba en un lugar donde no debería estar. Y yo allí, yo olvido, la maquillaje, ¿verdad? Que usa la mujer, la cosa que pone en sus labios. ¿Cómo se llama esto, verdad? Lipstick en inglés, es rojo y ella pone así. Bueno, mi hijo Conrado lo agarró, lo abrió y empezó a poner en toda su cara. Puso en todas sus manos, puso en toda su camisa. Estaba rojo en todo lado casi, mi hijo. Y yo lo vi y yo dije, ¡ay no! Yo demando de mi hijo que no hace mal. Y para mí era muy mal esto, ¡ay no! Pero él no sabía, era tan inocente que él no sabía que era mal. Y yo tenía que explicar, hijo, no debe hacer esto. Y el color que tenía era muy rojo como sangre. Y yo pensé en Cristo, mire, cuando yo peco y Dios dice, no, ¿qué necesito? La sangre. Y yo no pude disciplinar a mi hijo porque estuve riéndome tanto de cómo salía él con todo esto en todos lados. Entonces mi esposa lo limpió y yo dije, hijo, mire, esto no es como agradar a tu padre. Esto es algo que tu padre no desea, ¿verdad? Y él dijo, lo siento, padre, y me dio beso, ¿verdad? Pero Dios demanda sangre cuando pecamos, tan santo que es Dios. Y yo estuve pensando en la sangre, en este rojo encima de él. Y doy gracias a Dios que yo tengo la sangre. Y cuando Cristo me mire, no mira a mi pecado, mira a la sangre. ¿Sabes por qué? Porque yo por fe recibí el perdón. Y la Biblia dice que cuando recibimos el perdón de pecados por la sangre de Cristo, somos limpiados con la sangre de Cristo. Ahora, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios quiere fe. Dios salva por fe. Pero ¿fe en qué? Romanos 3:25. La Biblia claramente enseña que Dios quiere que aceptamos el sacrificio de Cristo, que recibimos la expiación de sangre, que lo aceptamos. Y el método de aceptar es por fe. Como dice en Efesios 2:8-9, porque por gracias soy salvo por la fe. Y no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Yo no puedo sacrificar a mí mismo y ofrecer mi sangre a Cristo. Es sangre de un pecador. Pero la sangre derramada de Cristo es sangre inocente y hecho por mí.
Y Dios dice, si tú por fe recibes esto, eres perdonado. ¿Fe en qué? Romanos 3:25. Al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Lo que Dios dice es por la fe en la sangre. Dios demanda santidad. ¿Ok? Después de ser salvos, sí, debemos apartar el pecado, debemos vivir, pero no somos salvos por esto. La única manera de ser salvo es por recibir por fe, aceptar lo que Cristo hizo por nosotros. Y cuando venimos a Dios y digamos, Dios, esta sangre derramada para mí, yo lo recibo, yo lo acepto. Yo digo que sí, soy pecador, no puedo llegar al cielo por mí mismo, no puedo agradecerte, Señor, por mis obras. Yo acepto la única cosa que tú demandas. Yo por fe recibo. Esto es cuando Dios me salva. Es por fe. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 5:11. Romanos 5:11. Y está escribiendo a Roma, a los cristianos que han recibido a Cristo por fe en la sangre. Y dice que cuando uno acepta el sacrificio de Cristo y su sangre derramada por fe, tiene gozo. Mire lo que dice Romanos 5:11. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación, la expiación. En inglés dice atonement, expiación. Reconciliado por sangre. Cristo murió en la cruz para reconciliarnos a Dios. Es decir, para que podamos tener el perdón. Pero no tenemos este perdón hasta que por fe aceptamos. Y digamos, yo creo que fue hecho por mí, yo lo confío en lo que tú has hecho, Cristo. Recibo su sangre derramada por mí. Esto es cuando Dios da salvación. La salvación no es por lo que hagamos. La salvación es por lo que Jesús hizo, porque Dios lo había demandado. Dios demanda la santidad. Bueno, Jesús vivía 33 años sin pecar ni una sola vez. Dios demanda sangre. En el Antiguo Testamento, sangre de un inocente. Un animal inocente tenía que morir por el pecador. Jesús en el cielo dijo, Padre, ¿qué tal si yo muero? ¿Qué tal si yo derramo mi sangre como inocente? ¿Aceptará mi sacrificio para todo el mundo? Dios en el cielo dijo, yo demando sangre para el pecado. ¿Y yo sabe qué? Sí, aceptaré su sangre derramada para todo el mundo. Cristo derramó su sangre en la cruz. Ahora Dios está en el cielo diciendo, yo demando de cada pecador que aceptan a lo que Cristo hizo, que lo reciben, que confían en esta sangre, porque yo solo perdono según la sangre derramada, y es este sacrificio que salva. Y cuando uno acepta por fe a Cristo Jesús, confiando en su sacrificio terminada, ¿verdad?, en su sangre derramada, esto es cuando reciben la salvación y son salvos. Yo no sé cómo hacerlo más claro que esto, ¿verdad? Hay 3 cosas que Dios demanda. Santidad. Pero tú no puedes ser santo. Tú eres pecador. Has fallado. Has pecado. Ahora, cuando uno entiende, hoy soy pecador, ¿ahora qué? Tiene que preguntar, ¿ahora qué demanda Dios? Sangre. Ok, Dios, tú demandas sangre. Ok, Dios, ¿dónde está la sangre? Dios dice en la Biblia, ahí está, Cristo en la cruz. Mire lo que Él hizo por ti. Él derramó su sangre. Ok, ahora, ¿qué más demanda? ¿Qué más falta para que vaya al cielo? Si por fe confías en la sangre de Cristo, por fe en su sangre, entiendo que era hecho para ti. Y si tú aceptas, yo te perdonaré según la sangre. Y yo te llevaré al cielo. ¿Eres salvo? ¿Confías tú en la sangre de Cristo?
Cristo pagó por tus pecados, pero tú tienes que, por fe, recibirlo. Porque Dios demanda fe. ¿Tienes tu fe en la sangre derramada de Cristo? ¿Eres salvo? Pues gracias por ver este video. Nos vemos el otro domingo. Quizás vamos a estar adentro. Pero es una cosa pensar, es una cosa saber si tú eres salvo o no. Venga a Cristo Jesús. Confías en su sangre para ser salvo. Pues Dios te bendiga. Nos vemos el otro domingo. Adiós.